Mis amados y amadas, muy buenos días. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo en esta hora. Gracias por acompañarnos. Qué alegría poder estar aquí reunidos todos en el mismo sentir de venir a estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a tener la mejor actitud, la mejor disposición para que el Señor hable a nuestra vida, a nuestro corazón y que podamos tener un tiempo muy especial. Un día como hoy estamos trabajando una serie que hemos titulado Temas de interés para la iglesia. Yo no sé si a esta altura de la vida tú te has dado cuenta de la similitud que hay en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, en las circunstancias, todo lo que se está levantando en este tiempo, que es un paralelo, es una situación muy parecida a lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos antes de que se produjese aquel diluvio. Aquella situación que arrasó absolutamente con todo. Antes de que viniera la ira de Dios, antes de que viniera el juicio de Dios sobre la tierra, se estaban presentando unas situaciones muy parecidas, repito, a lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Pero aquí hay algo que tenemos que entrar a analizar hoy, y de hecho le he colocado como título para este mensaje: los hijos de Dios no se hunden. A pesar de todo lo que pueda estar pasando, Dios ha preservado, Dios ha guardado a su pueblo. Y aquí es el punto donde tenemos que entrar a revisar verdaderamente cómo está siendo nuestro caminar en la vida cristiana. Hoy vamos a estudiar un pasaje que está en el libro de Génesis, precisamente, que nos habla de este personaje Noé y que nos lo pone como un ejemplo para mirar lo que estaba sucediendo, donde pululaba la maldad, donde Dios se cansó, dijo: me he cansado ya de esta situación, me he cansado ya del comportamiento de los seres humanos, que de hecho dice la escritura: me arrepiento de haberlos creado, porque lo que estaban viviendo ellos era de continuo pecado, de continuo mal. Es muy parecido, repito, a lo que vimos hoy en día, donde abunda el pecado por todas partes, donde la maldad pareciese que se ha convertido en el común denominador, donde nosotros miramos los diferentes estamentos de gobierno, las diferentes ciudades, las diferentes naciones enteras, cómo cada vez aumenta y aumenta la maldad. Si nosotros miramos en un país como el nuestro, un país como Colombia, vemos cómo a diario aumenta la corrupción, cómo a diario aumenta el robo, cómo a diario aumenta la extorsión, el chantaje, las aberraciones. Entonces yo les diría, amados, en esta mañana, sin temor a equivocarme, que nosotros estamos muy tiernos, que este mundo está muy tierno para que el juicio de Dios venga sobre esta nación, venga sobre el mundo entero. Y por eso tenemos nosotros que revisar cómo estamos hoy en día viviendo. Porque hoy la palabra no vale nada. Antes, en una época, cuando se decía algo, se cumplía y la palabra tenía mucha autoridad como tal. Pero hoy no. Si ustedes notan un tema como esos, en la actualidad la palabra no significa nada. Ni en un contrato comercial, ni en el matrimonio. Después de que se ha dado la palabra de que estaremos hasta que la muerte nos separe, esa palabra ya no ha tenido tanta validez. Es muy fácil que los matrimonios se acaben, los matrimonios se rompan. Ni siquiera en la política, menos ahí. Entonces noten, mis amados, cómo hoy hay un desorden completo. Estamos muy propensos a que venga algo muy parecido. Ahí en esa época dice que se daban antes del diluvio, la escritura nos muestra, que lo vamos a estudiar hoy, que se daban en casamiento, que estaban bebiendo, que estaban en sus fiestas, en sus parrandas. Es decir, que estaban viviendo como si nada estuviese pasando. Hoy en día también, mis amados, hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo, son exhibidos en los medios de comunicación, en las novelas, en las películas, como algo tan normal. Hoy los medios de comunicación hacen alarde de este tipo de cosas. Es pecado, está en contra de la voluntad de Dios, es una aberración, pero sin embargo en la actualidad eso se muestra como si no pasara nada. Hoy se celebran los matrimonios entre ellos. Inclusive se permite aún que este tipo de parejas puedan aún adoptar hijos, puedan adoptar niños. Y parece que no sucede nada. Y nosotros nos acostumbramos a ver eso y se vuelve como tan normal. Y entonces decimos: allá cada quien que mire a ver qué hace. Porque para nosotros se ha vuelto eso como que
indiferentes completamente a todo lo que está pasando. Eso por citar solamente una parte de lo que hoy estamos viendo. Y yo quiero decirles, mis amados, que todo eso simplemente son indicaciones. Simplemente es como el termostato que nos está mostrando que muy pronto vendrá el juicio de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacer para nosotros hoy como hijos de Dios es: ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición de nosotros? ¿Qué sucederá con los hijos de Dios cuando este juicio llegue? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que nosotros también vamos a ser, víctimas de ese juicio? ¿Vamos a ser afectados? ¿Qué va a pasar? Ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy. El título: Los hijos de Dios no se hunden. Dentro de los mensajes que uno como predicador puede compartir a la iglesia del Señor, hay muchos mensajes que tocan el corazón, muchos mensajes que son muy importantes, muchos mensajes que son muy relevantes. Y uno se pone, si nos pudiéramos hacer un análisis de todos los mensajes que Dios nos ha permitido compartir, han sido muchos mensajes y muchos muy importantes. Pero quiero decirles que si hay mensajes importantes, este es uno de ellos. Es un mensaje que tenemos que entrar a revisarlo. No es un mensaje que tal vez nos llene de mucha emoción y que saque muchos amenes y que salgamos tal vez felices y llenos de mucho entusiasmo, aunque podría ser. Pero este es un mensaje que va a hablar sobre esa gran confianza que nosotros tenemos en Dios. Es un mensaje que va a envolver nuestro corazón y que nos va a llevar a una posición de revisarnos cómo estamos delante de Dios, y que si aquellos que están bien o que estemos bien, podemos decir: qué bueno, Señor, gracias. Pero también para aquellos que dicen hoy: creo que no estoy caminando bien, bueno, es un llamado de atención para que tú revises cómo está tu vida. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor, para que tú lo tengas ahí listo, porque hay muchas cosas que la gente habla sobre pasajes de la Biblia como estos. Algunos dicen: no, esa es una simple historia que quedó allá. No, eso del diluvio, eso de esa arca de Noé que se dice ahí, eso es simplemente algo como una historia, es como un cuento bonito que quedó ahí registrado. Pero yo no sé, mis amados, cuántos están conmigo en esta mañana, que esto que está escrito en la Biblia, que esto que vamos a estudiar en esta mañana, que esto del tema del arca de Noé, del diluvio universal que hubo, es algo real. Esto no fue que alguien se lo inventó, no. Los arqueólogos, cuando se ponen a investigar una cantidad de cosas, encuentran que después de tantas civilizaciones, después de tanto que ha dado vueltas en los estudios y los demás, ellos han llegado a una conclusión, y es que efectivamente, históricamente, arqueológicamente, están las pruebas de que ese diluvio existió, que esa arca existió como tal. Por lo tanto, esto que vamos a estar estudiando hoy no es un cuento, Dios no nos trae en esta mañana como para distraernos y como que no tenemos nada que hacer. Entonces Él viene como que nos sentemos y que Él nos va a contar una linda historia, un lindo cuento, y como para estar como de cierta manera entretenidos. No es eso, mis amados. De hecho, fíjense que el Señor Jesucristo enseñó, antes de entrar al pasaje, enseñó en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Atentos, por favor. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noten que el Señor Jesucristo advierte: estaban como si no pasara nada, todo el mundo en sus fiestas, todo el mundo en sus celebraciones, juá por acá, por allá, y todo está muy bien, y vamos a comprar, y vamos a hacer, y lo demás. Estaban tan distraídos en todo ese tipo de cosas que el mundo ofrecía, que cuando vino el diluvio ni siquiera se percataron. Aunque Dios le había dado muchas señales, aunque había sido mucho tiempo, ellos advertidos dijeron no, y como muchos hoy en día bostezan cuando se habla de las cosas de Dios: aquí estamos, y en la comodidad, y como que sí, escuchemos otro mensaje más, como que sí, escuchemos una historia más, como que sí, es una predicación más, pero no están advertidos, pero tal vez no se han percibido que eso es un tema muy importante y que el Señor en cualquier momento vendrá. Y la pregunta es: ¿cómo nos va a encontrar a nosotros? Pero vamos a la historia, mis amados. Génesis capítulo 6, a partir del verso 5. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Diga conmigo: mucha en la tierra, mucha maldad.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, solamente estaban pensando en hacer mal, maquinaciones para hacer mal. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice la escritura, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la escritura, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, Noé halló gracia. Y ese pasaje me gusta, mis amados, porque en medio de tantas cosas, en medio de tantas dificultades, en medio de tanto caos que estaba viviendo, hubo una persona y su familia que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Por eso, mis amados, en esta mañana, fíjense que es la primera ocasión donde se menciona, si tú revisas la Biblia, es la primera ocasión donde se menciona la palabra gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es bien importante, mis amados. Pero el relato sigue, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice la escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Noten la similitud hoy en día, llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y escuche lo que dice el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. Leeremos solamente hasta aquí por ahora. Pero aquí vamos a sacar unos principios bien importantes para hacerlo aplicación a nuestra vida hoy en día. Dios le dijo a Noé, yo voy a destruir al mundo. Debido a la violencia, debido a la maldad, debido a tanta corrupción, debido a tantas cosas pecaminosas que están haciendo, debido a su maldad, debido a toda esa vileza, debido a todo lo que estaban haciendo, yo voy a destruir. Pero atento, Noé, tú vas a hacer un arca. Esa arca será un arca de seguridad. Escúcheme, por favor. Dios en todo tiempo siempre se reserva. Dios en todo tiempo, como en este tiempo, siempre tendrá cuidado de su remanente fiel. Ahora, cuando nosotros estudiamos esta historia, cuando nosotros miramos la historia dentro de todo el marco general de la Biblia, estos días que estaba atravesando Noé, eso que se estaba viviendo, era simplemente una señal de algo que iba a venir. Estamos viviendo, mis amados, y quiero que por favor estemos muy atentos, muy pendientes. Estamos viviendo los tiempos de Noé. En esos tiempos de Noé era un tiempo donde caracterizaba por muchas cosas. Entre ellas era un tiempo de apostasía. La fe que se había dado a Adán, la fe que se había dado a Abel, se estaba marchitando cada vez más. La gente se estaba apartando de Dios porque apostasía es un alejamiento a las cosas de Dios. A la gente en esa época no le interesaban las cosas de Dios como sucede hoy en día. La gente está más pendiente, la gente enfoca más su vida, enfoca más sus esfuerzos en muchas cosas diferentes a buscar de Dios. Es más importante muchísimas cosas, más que el desarrollo de la obra de Dios, más que el desarrollo del crecimiento espiritual. Los padres se enfocan mucho más en darles bienes materiales y formar a sus hijos, que no estoy diciendo que eso sea mal, pero sobre esas cosas, lo más importante debiese ser que nosotros nos enfoquemos en el crecimiento espiritual de nuestra familia. Apostasía, donde la gente no quería saber de Dios, donde la gente estaba más enfocada en sus cosas, más digamos de una manera egoísta, pensando en ellos mismos, y las cosas de Dios alejadas, las cosas de Dios abandonadas. No le importaban las cosas de Dios. Si nosotros mirásemos la agenda del día de una forma normal, podríamos determinar cuántas horas del día nosotros nos enfocamos en buscar de Dios, en crecer, en mejorar, en caminar de acuerdo a lo que Dios dice en su marco bíblico. ¿Cuántas horas nosotros dedicamos al ocio? ¿Cuántas horas dedicamos nosotros a cosas que son vanas, que no generan ningún interés, ningún crecimiento espiritual? La gente está alejada de Dios, se llama apostasía.
Pero la otra característica de ese tiempo que vivía Noé, que repito, es muy similar ahora, es que se vivían tiempos de anarquía. Anarquía es hacer lo que cada quien quiere, donde no tienen temor, donde no hay una autoridad, donde no se respeta a nadie, cada quien hace lo que quiera. Si nosotros miramos esta sociedad, es una sociedad completamente anarquista, una sociedad donde cada quien hace lo que quiere, una sociedad donde patean al que sea, una sociedad donde se pasa por encima del que sea, una sociedad donde solamente se piensa en cada persona, en cada ser, pero no les interesan los demás. Una sociedad donde los hijos no respetan a sus padres, una sociedad donde los empleados no respetan a su jefe, una sociedad donde no respetan las autoridades. Estamos viviendo esos tiempos. Así estaba, saturado de violencia, y por esa misma anarquía entonces cada quien rompe lo que quiera, cada quien daña lo que quiera, no les importa dañar la ciudad, hacen lo que quieran. Los hijos no se someten a ninguna autoridad, los hijos no respetan a los padres, no hay reverencia como sucedía en unos tiempos atrás, donde los hijos respetaban a los padres, donde los hijos bajaban la cabeza ante los papás cuando les hacían un llamado de atención. Hoy en día, al contrario, son los hijos en muchos casos los que gobiernan en las casas, son los hijos los que son la autoridad. Ahí se hace lo que el hijo dice, ahí se hace lo que la hija dice, pero el papá, la mamá no tienen autoridad en los hogares. En las empresas pasan lo mismo, los sindicatos acabando con las empresas. En la parte, digamos, social se ve exactamente lo mismo. No importa, se reúne un grupo de personas, acaban con las cosas, acaban con los edificios, rompen vidrios, acaban con lo que sea y nadie se somete. Es un tiempo de anarquía. Por eso, mis amados, decimos, estamos muy tiernos. La Biblia dice entonces que en ese tiempo, cuando el Señor llamó a Noé, le dijo, constrúyete un arca. Dice, me duele haberlos hecho. Voy a tener que juzgar la tierra. Me he cansado de ese comportamiento, me he cansado de esa vida. Me he cansado de ver cómo la sociedad, cómo los seres humanos que yo creé cada vez se están degradando más. Cada vez se están corrompiendo más. Cada vez están buscando como desafiar a Dios. Cada vez están buscando como que decirle, yo no necesito de Dios, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo no necesito estar buscando de Dios, menos orar, menos leer la Biblia, yo lo que necesito es plata. Y la gente piensa de una forma tan equivocada que el tener dinero es todo, pero hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene posesiones, pero su corazón está vacío. Su mente está hueca, solamente hablan de dinero, solamente hablan de cosas materiales, pero completamente vacíos en su corazón porque no tienen a Dios. Y en aquel día el Señor dijo, me he cansado, y envió ese gran diluvio que ustedes conocen muy bien la historia. La segunda vez que el Señor venga a lanzar juicio sobre esta tierra no va a ser con agua, va a ser con fuego, mis amados. Por eso tenemos que estar muy advertidos de todo lo que la Biblia dice. No podemos nosotros tomar un mensaje esto como tan a la ligera y decir, no, sigo en mis cosas, porque así, mis amados, pasa también. Aún con el pueblo cristiano, escuchamos un mensaje, pero seguimos en nuestras cosas y como que no prestamos atención. Cada quien hacía lo que quería. No era problema. Yo estoy en mi vida, yo estoy haciendo mis cosas. Allá cada quien con sus cosas, allá cada quien. Pero estaban cerca al umbral de un juicio. Así como hoy estamos cerca a eso. Pero me llama mucho la atención para resaltar en esta mañana el versículo 8. Porque lo que se necesitaba y lo que se necesita hoy en día y lo que la gente necesita hoy en día es contar con la gracia, contar con el favor de Dios, la admirable gracia de Dios. Y en el versículo 8 dice, en medio de todo eso que estaba pasando, en medio de ese cuadro oscuro, negro que había, ese panorama tan malo que estaba dándose, la Biblia dice, hay un paréntesis que dice ahí, pero, anula lo anterior, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y existen, mis amados, tres cosas que yo quiero hoy poner en su corazón. No solamente que lo pongas en tu libreta de apuntes si estás tomando nota, sino que por favor lo guardes en tu corazón y lo tengas bien presente. Tres cosas que definitivamente van a marcar la diferencia en medio de todo esto que está pasando en esta tierra. Y esas tres cosas tienen que ver con la gracia admirable de Dios. Tienen que ver con esa maravillosa gracia que Dios extiende a su pueblo, extiende a sus hijos. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento, ese gran libro que uno encuentra de tantos episodios, de tantas cosas importantes,
Siempre se está mostrando en medio de cada escena, de cada capítulo que uno estudia en el Antiguo Testamento, siempre muestra la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, la admirable gracia de Dios. En medio de toda la maldad, Dios siempre extendiendo y extendiendo su gracia. Y en este capítulo que estamos estudiando, en este pasaje, corto pasaje que estamos mirando nosotros, vamos a ver claramente esa gracia de Dios expresada a través de esa arca que Dios le dice a Noé que construya. Esa arca que salvaría al pueblo. Esa arca que Dios, cuando establece edificar esa arca, hacer esa arca, construir esa arca a través de Noé, lo que el Señor buscaba era que las gentes se salvasen. Pero la gente indiferente. Ustedes saben que al final se salva Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. No más. ¿Por qué? Porque la gente está más pendiente de otras cosas. La gente le interesa otras cosas menos que las cosas espirituales. Y vamos a mirar entonces esas 3 cosas que van a tocar nuestro corazón para que por favor tú lo guardes. Lo primero que yo encuentro aquí cuando hacemos el estudio de esta arca, de lo que Dios hizo en medio de todo lo que estaba pasando, que iba a raer todo, que iba a acabar con todo, pero Noé halló gracia. Y encontramos que esa arca representa como la gracia salvadora. Era el mecanismo por el cual, era el instrumento que Dios iba a utilizar para salvarlos. Entonces podríamos colocar como punto número 1, la gracia provee un salvador. Diga conmigo, la gracia de Dios provee un salvador. Siempre Dios, mire, no importa la gente cómo esté, no importa qué tan pecador sea, Dios siempre provee un salvador. Diga conmigo, la gracia provee un salvador. Y Dios le dice a Noé entonces, hazte un arca. Noé, tú necesitas un arca para salvarte. Y Dios le dijo, vas a construir esa arca. Esa arca, mis amados, cuando nosotros lo miramos, recuerde que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir. Y esa arca, indudablemente, representa al Señor Jesucristo. Alguno me podría preguntar esta mañana, pastor, pero ¿usted está seguro que el arca representa al Señor Jesucristo? Y yo les digo con toda confianza, con toda certeza, que sí estoy seguro. Que sí, esa arca que estaba en el Antiguo Testamento, allá en la época de Noé, es el mismo arca que está hoy. Esa disposición que había, esa disponibilidad que había para que accedieran al arca en aquel tiempo, en aquella situación de maldad y de corrupción, lo único que los puede salvar es que ustedes estén dentro del arca. Es lo mismo, escúchenme, amados, que es lo que el Señor provee hoy en día. Dios provee esa arca, Dios provee un Salvador. Pedro, Simón Pedro, lo anota en el Nuevo Testamento diciendo que el arca es un tipo, es una ilustración del Señor Jesucristo. Y si el arca es la ilustración del Señor Jesucristo, entonces nosotros podríamos decir que Dios en este tiempo también sigue extendiendo su gracia. Él provee un salvador. Lo que pasa es que la gente está tan metida en sus cosas, la gente está tan metida en su religión, la gente está tan metida en su tradicionalismo, como en tantas cosas que el mundo ofrece, que no tienen en cuenta que Jesucristo es el Salvador. Y vamos a mirar el arca bajo ese punto de vista. Acompáñenme por favor ahí mismo en Génesis capítulo 6. Adelantémonos por favor al versículo 14 y vamos a hallar algo bien importante. Note lo que dice la escritura. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca. Y escuche por favor que aquí hay algo bien interesante, que en ocasiones lo leemos pero pues como que no le prestamos mucha atención. Pero vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo poder entender esto que el Señor dice aquí. Dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Para muchos dirán, pues, ¿eso qué tiene de importancia? Pues, eso, ¿qué es el significado de eso? Por un momento, mis amados, pensemos acerca de esa seguridad, de esta arca, de este barco. Dios no podía mandar cualquier tipo de arca con cualquier tipo de madera, hágase cualquier cosa, hay una balsita. No, Dios sabía que tenía que mandar, tenían que elaborar, tenían que hacer, tenía que construir un arca que pudiese soportar todo lo que venía.
Y da las características, a mí me impacta porque el Señor es tan hermoso, porque no omite ningún detalle. Y eso me llama la atención, mis amados, porque uno debe entender que el Dios que tiene, al Dios que hemos creído, es un Dios que está pendiente de todos los detalles. El Dios que está pendiente de la situación que cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados en esta hora, esa situación que estamos viviendo cada uno, quiero decirles con toda la seguridad y la certeza que Dios la conoce perfectamente. Dios conoce los detalles, Dios sabe la situación que estás viviendo. Dios no omite ningún detalle. Y aquí en esta arca está diciendo ala de madera de gofer. Y estuve averiguando un poquitico esta madera de gofer. Y es la misma madera que se conoce como la madera de ciprés. Y cuando uno mira esa madera de ciprés, para que tú eches una buscadita si así a bien lo tienes, es una madera incorruptible. Es una madera que no se pudre. Y escúcheme, es una madera que no se descompone. Entonces noten, mis amados, que algo es bien interesante lo que el Señor nos muestra. Porque no era cualquier pedazo de madera, no coja por ahí un chamizo seco que esté por ahí y haga eso. No. Era una madera específica. Y luego le dice que a esa madera, ese barco que hace, lo vaya a calafatear con brea, por dentro y por fuera. Pregunta, ¿qué es brea? Algunos dirán, ni idea. Brea es una especie como de una resina como pegajosa. Es como una especie como de alquitrán, que lo que hace es como inmunizar, lo que hace es como impermeabilizar, por llamarlo de esta manera. De tal forma que Dios le dice, tiene que estar recubierta con brea para que no entre el agua. Para que no entre el agua, ni una gota de agua. O sea, tienes que hacerla de una manera, el trabajo tiene que ser un trabajo perfecto. No podemos omitir ningún detalle, tiene que ser perfecto. Ese barco tiene que ser construida con la mejor madera y tiene que ser recubierta con brea. Entonces, bueno, pero todo esto, ¿qué podrá enseñarnos? ¿Qué será lo que Dios nos quiere mostrar con todo esto? Me puse a mirar esta palabra brea en la Biblia y la encontré con un significado bien importante. Más de 70 veces está en la Biblia y es la misma palabra que se utiliza para expiación. Y entonces, claro, eso me llamó la atención porque es la palabra kafá, y esa palabra kafá quiere decir expiación. Entonces lo que el Señor le está diciendo es, unta esa barca, ese barco, úntalo con expiación por dentro y por fuera. Píntala con expiación por dentro, píntala con expiación por fuera. En otras palabras, blinda eso, sella esa madera. Noé, tienes que tener muchísimo cuidado, aplícale esa resina bien, que esté cubierta. ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué tenía que hacerlo tan perfecto también? Pues precisamente por lo que les he dicho anteriormente. Porque no quería Dios que entrara algún tipo de agua. Que fuera bien hecha. Para que el agua se mantuviese afuera y esa agua no entrase a la barca. Usted se imagina donde el agua entrara a esa arca. No tendrían seguridad ellos. No tendrían seguridad los animales que estaban ahí dentro. Por eso Dios se percibió mucho, Dios tuvo mucha precaución en decirle, Noé, por favor, no vayas a omitir este detalle. Pero ¿qué trae eso para nosotros? ¿Qué enseñanza es para nosotros? Porque nos ilustra al Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo es la expiación por nuestro pecado. Porque nos muestra que el Señor Jesucristo es la única persona que puede guardarnos, que puede cuidarnos, que puede protegernos. Porque el Señor Jesucristo es la única persona que, si tú estás en pecado en esta hora, que si tú sabes que no estás caminando bien con Dios, es el único que te puede proteger. Porque cuando una persona está en Jesús, escúcheme por favor, cuando una persona está en Jesús, ni una gota de juicio vendrá para alcanzarle. Y esto es bien importante, porque así como estaba calafateada esa arca y no podía entrar el agua, así cuando una persona verdaderamente, escúcheme por favor, verdaderamente tiene a Jesús como su Señor y Salvador, verdaderamente ha entregado su vida a Jesús, pero no es simplemente, en días anteriores estuvimos hablando de ese reto de ser un discípulo, de ese reto de ser un verdadero cristiano. Eso no es simplemente por asistir a una reunión, no es simplemente por ir a una iglesia ocasionalmente, no. Eso implica una vida entregada al Señor. Y cuando una persona verdaderamente ha entregado su vida al Señor, escúcheme bien, ni una gota del juicio lo podrá alcanzar. Ese es el símil, esa es la comparación, es eso como lo que Dios nos quiere mostrar en esta mañana.
Así que, estimados amigos y amigas que están en esta hora aquí conectados, la Biblia es un libro maravilloso. Y cuando uno logra entender tantas cosas que están ahí guardadas, tantos secretos que Dios nos da, uno puede entender esa gracia de Dios. Dios en todo momento nos muestra su gracia, su amor. Dios no quiere que tú te condenes, que tú te pierdas. Y tú puedes estar catalogado, catalogada como una muy buena persona. Y yo te felicito. Tú puedes ser un gran empresario, tú puedes ser un gran empleado, tú puedes ser un gran padre de familia, tú puedes ser una excelente madre, tú puedes ser un muy buen ciudadano. Pero nada de eso te va a salvar. Nada de eso permitirá, nada de eso te blindará contra el juicio de Dios para tu vida. Lo único que te guardará, lo único que te cubrirá, lo único que te librará del juicio de Dios sobre la vida de una persona se llama que verdaderamente tenga a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo con este concepto que Dios nos da a través de esta arca? Cómo Dios de una manera importante nos muestra un símil del arca, pero para traernos hoy en día la representación de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta es, si tú estás en Cristo, ¿tú crees que hayas gracia delante de los ojos de Dios? Y la respuesta es que indudablemente sí. Porque cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, no mira nuestra vida, no mira nuestro actuar, sino que mira que la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y es ahí cuando el Señor nos ve justos, como si nunca hubiésemos cometido nada. Pero si la persona no tiene a Cristo Jesús, simplemente el Señor tiene que entrar a revisar cómo es tu vida. Aquel que dice, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de estar buscando de Dios, yo puedo salir adelante solo. La gente que piensa que sus cosas materiales es lo que le garantizan un futuro, sus cosas materiales es lo que le garantiza su vida eterna, yo quiero decirles que allá, al otro lado, no va a servir para nada tus casas, tu dinero, tus títulos, el saldo que tienes en tu cuenta de ahorros o bancaria, no te va a servir absolutamente para nada. Lo único que te va a servir es si tú verdaderamente estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Sí? Estamos para que por favor tengamos en cuenta eso. ¿Qué hace la gracia entonces? La gracia, en primera instancia, el primer punto que estamos tocando acá, es que provee un Salvador. Por eso es que el arca era esa arca de seguridad. Por eso es que, escúchenme mis amados, la mayor seguridad y a donde tenemos que apuntarle, que tiene que ser lo más trascendental en nuestra vida, porque es eterno. El resto de cosas, mira, uno puede decir, no, yo estoy seguro en mi casa y ya conseguí mi casa, ya estoy seguro. No hay ninguna seguridad. Alguna persona dice, ay, bendito Dios, me aprobaron el crédito, ahora ya tengo un crédito hipotecario y ya tengo mi casa. Quiero decirles que esa casa no es tuya, esa casa sigue siendo del banco porque esa casa está hipotecada. Hasta que tú pagues la última cuota de esa casa va a decir que es tuya. ¿Cuántas personas han creído que son sus casas y por alguna razón circunstancial económica dejaron de pagar 5 o 6 cuotas, les quitaron su casa, se la remataron y dijeron, es que la casa no es la seguridad. Es más, aunque la tengas paga, puede venir un terremoto en un momento determinado y se derrumbó la casa y quedó. La casa no es seguridad. Es decir, nada, escúcheme, nada de lo que nosotros veamos en este mundo nos puede producir seguridad. Ah, no, yo estoy seguro porque no tengo un saldo grandísimo en mi cuenta bancaria. Eso no hay seguridad, mis amados. Creo que la pandemia nos ha enseñado en este tiempo que no hay nada seguro. Aquellos que tenían estabilidad en sus trabajos, aquellos que tenían sus empresas y que esta empresa es muy boyante y no va a pasar nada, se dieron cuenta que hay una fragilidad tremenda. La única seguridad que una persona puede tener es la seguridad de estar en Cristo Jesús. Entonces, punto número 1, para que tú lo registres ahí, la gracia provee un Salvador. Pero ¿qué más provee la gracia? ¿Qué más vemos en Dios? Que no solamente que provee un Salvador, sino que provee también la salvación. O sea, no era solamente el hecho de estar el arca ahí, no, ya tengo ahí el arca. Es que a través de esa arca viene la salvación. Para que podamos ver, vamos a analizar algo bien interesante, mis amados, que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, que seguramente tú lo conoces. Porque una cosa es saber que está el arca, pero otra cosa es abordar esa arca. Muchos pueden saber, escúcheme, muchos pueden saber, sí, yo ya tengo claro el concepto que Jesús es la salvación. La pregunta es,
¿Cómo estoy en Jesús? ¿Cómo ingreso a Jesús, por llamarlo de esta manera? Sí, ahí está el arca, ya está construida el arca, perfecto. En esa arca, esa arca va a ser la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo abordo esa arca? ¿Cómo entro? ¿Cómo sé que me puedo salvar? El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Eso es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia llamada Éfeso. Dice, porque por gracia sois salvos. Escúcheme, por favor, presten mucha atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras, diga conmigo, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si prestó atención a este pasaje, estos son unos versículos tremendos. Son de los grandes versículos que uno puede encontrar en la Biblia. Si nosotros mantenemos presente este pasaje que dice que no por obras, sino que es por gracia, encontramos tres preposiciones aquí bien importantes que quiero que por favor guardemos siempre en nuestra mente. No es por obras, es por gracia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Las obras, ninguna de las obras, por buenas obras que hagamos, nos van a conducir a la salvación. Tú puedes decir, yo reparto dinero al uno, reparto dinero al otro, yo regalo mercado, yo soy buena persona, ahorita en diciembre voy a dar no sé cuántas anchetas, y eso puede ser una labor muy altruista, y qué bueno que tú hagas una labor social, pero eso no te garantiza, de hecho eso no te sirve para nada para cuando hablamos de la salvación. El ser buenas personas, el hacer buenas obras, no nos garantizan. Por eso la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y si volvemos entonces, teniendo esto en mente, volvemos a Génesis capítulo 6, versículo 8, Dios le dice entonces a Noé que él halló gracia, halló ese regalo, ese don inmerecido. No se lo merecía Noé, aunque noten que la Biblia nos describió que Noé era una muy buena persona, que Noé era un hombre justo y lo demás, pero pues eso no le garantizaba nada. Fue la gracia, la misericordia de Dios. Saltemos por favor al versículo 18, estamos en Génesis capítulo 6, verso 18. Escuche lo que dice la palabra. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca, escúcheme, y estarás en un pacto, un acuerdo. Noten que es Dios el que hace pactos. Ese es otro punto que luego lo analizaremos. Hoy en día, en medio de toda esta anarquía y todo lo que se vive, ahora el hombre está haciendo pactos. Yo pacto con Dios para esto, pacto con Dios para... Y no es el hombre haciendo pactos. Porque cuando uno mira el marco bíblico, uno encuentra que es Dios el que hace pactos. Es Dios de pactos, no es el hombre haciendo pactos con Dios. Y aquí hace un pacto. Dice, estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca. Tú, le está diciendo a Noé, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos conmigo. Noten que es bien interesante eso porque a mí me fascina este pasaje de la Biblia porque es una referencia, y si tú quieres anotar ahí en tu libreta, es una referencia a lo que es Romanos capítulo 3, verso 24, donde la Biblia nos muestra que nosotros somos justificados, escúcheme, justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera pues, mis amados y amadas del Señor, en esta mañana quiero decirles que nosotros estamos delante de Dios justificados no por lo que nosotros somos, ni por lo que nosotros hacemos, ni por lo buena gente que seamos. Fuimos escogidos y Dios nos da su salvación, diga conmigo, por gracia. En la historia del mundo no se conoce un solo caso de alguien que haya obtenido la salvación que no haya sido por la gracia de Dios. Por lo tanto, mis amados, podemos ir concluyendo en este punto que nosotros somos salvos solamente por gracia. Que tú estás en esta sala hoy escuchando la palabra de Dios, que tú eres un hijo o una hija de Dios y así lo eres ya, por la gracia de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por favor, puede colocar ahí un amén, puede levantar su manito. Es eso, mis amados. No es por nosotros no ganamos méritos. Y tú, repito, puedes hacer muchísimas cosas, pero eso no te da méritos. Dios solamente, escúcheme por favor, Dios solamente tiene un plan de salvación desde el principio hasta el fin. Y ese plan es por su gracia. La gracia de Dios. No hay más. Dios no tiene contemplado nada. ¿Qué es esa gracia? ¿Qué es eso que nos salva? Escúcheme, Dios
independientemente de cualquiera de nuestras obras, de cualquiera de nuestros esfuerzos propios, independiente de cualquiera de las acciones que nosotros hagamos, independiente de que nosotros, escúcheme que esto es profundo, independiente de que nosotros guardemos los 10 mandamientos, independiente de que demos mucho dinero, independiente de que seamos muy buenas personas, independiente de que todo lo hayamos ganado con el sudor de nuestra frente, no podemos nosotros lograr nada de salvación. La única manera que nosotros nos ganamos la salvación es mediante la gracia que el Dios omnipotente nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué es así? ¿Sabe por qué es de una manera simple para que nosotros la podamos entender? Porque las riquezas de Dios, es decir, lo que Dios nos da, esas riquezas, ese regalo que Dios nos da, a alguien le costó un precio. Y esa persona se llamó Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que las riquezas de Dios han sido dadas a costa de Cristo Jesús. Lo que tú y lo que yo recibo, a nosotros no nos costó nada, pero sí le costó a Cristo Jesús su propia vida, su sangre completa, hasta su última gota de sangre. Pero no escatimó absolutamente nada para salvarnos tanto a ti como a mí. Por eso estamos hablando de este punto, que no solamente la gracia provee un salvador, sino que la gracia provee salvación. Y tú tienes que tomar esa decisión. Posiblemente hoy sea el día que Dios ha preparado para que tú puedas tomar esa decisión. Pregúntate con todo el corazón, porque esto no es un tema para que tú, digamos, apantalles o aparentes a los demás. Es algo que es muy personal. ¿Verdaderamente tú tienes la salvación? ¿Verdaderamente tú tienes a ese Salvador ya en tu corazón? Algunos se preguntarán, ¿cómo hago para entrar a esa arca? ¿Cómo hago para entrar en esa arca de salvación? Y la pregunta es, solamente se puede llegar al Padre a través de una persona que se llama Cristo Jesús. ¿Y cómo entramos? Cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y decimos, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo necesito verdaderamente entregar mi vida a Cristo. Reconocemos nuestro pecado. Así como tuvimos, perdonen la palabra, las agallas para cometer cada uno de los pecados, así mismo tenemos que ir delante del Señor con toda humildad. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, y entonces tú dices, yo necesito estar ahí, yo no me quiero hundir. Esto está para hundirse, mis amados, está por venir algo terrible. Hoy Dios te llama, hoy Dios te trae esta sala para que tú revises verdaderamente tu vida delante de Dios. Y si tú a conciencia sabes que no estás salvo, que no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ya te dije, te saqué todas aquellas cosas, argumentos que tú de pronto dirías, no, yo me salvo porque soy buena gente. Es que aquí no se trata de eso. Algunos pueden decir, no, oye, es que como sí he hecho cosas malas, pero también he hecho cosas buenas, y entonces como que cuando Dios me coloque en la balanza, han sido malas buenas que las malas, y entonces por promedio puedo pasar. Aquí no se trata de pasar por promedio. No, yo creo que sí soy salvo porque mis papás han orado mucho por mí y mis papás son cristianos, entonces como yo soy cristiano yo voy a pasar. Aquí nadie pasa por arrastre. Aquí es algo que es personal, aquí es algo que es individual, aquí es algo que te la juegas tú solito, tú solita delante de Dios. Y no se trata, no, yo ya sé que soy salvo porque me bauticé hace tantos años. Es que eso no te garantiza la salvación, porque hay muchas personas que se bautizaron pero están viviendo en pecado. Entonces no, yo sé que sí soy salvo porque yo soy de los que más aporto allá en la iglesia. Eso tampoco te va a salvar. Eso, claro, te da méritos, eso tal vez sí te da galardones y lo demás, pero no te conduce a la salvación. La salvación solamente llega por un camino, y es que tú te entregues verdaderamente, te arrepientas de tu pecado y pongas la fe en Cristo Jesús. La fe es la confianza absoluta en Él. Ahí entonces tú ingresas a esa arca, a esa salvación. En caso contrario, no, mis amados. Ahora, no se trata de decir, no, yo ya hice una oración y ya como hice la oración. No, se trata de tener un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Se trata de girar, de decir, ya no puedo ver la vida como la estoy viendo, ya no puedo enfocarme en lo material, ahora giro y miro lo espiritual. Eso es lo que se llama conversión, que tu corazón, que tu vida, que todas las áreas de tu vida verdaderamente se conviertan al Señor y tu esperanza y tu fe esté puesta solamente en Él. Ahí tú tienes acceso ya. Ahí tú ya puedes ingresar al arca. Y si tú lo has hecho, quiero felicitarte. Si tú no lo has hecho, hoy es el día para que tú lo hagas. No aplaces esto.
Mañana podría ser tarde. Toma esa decisión. Entonces, número 1, Dios provee un Salvador. Número 2, Dios provee la salvación. Pero punto número 3, y es que la gracia también provee seguridad. Diga conmigo, la gracia provee seguridad. Pregunto. ¿Tú piensas que Noé y los que estaban ahí estaban seguros en el arca? ¿Había seguridad en el arca? Y yo quiero decir, ni siquiera lo dudes, ni siquiera lo dudes. Por eso Dios se percató de que fuese ese tipo de madera y recuerde que estuviese recubierta. Yo creo que ellos tenían la certeza, la seguridad, escuchaban llover esas tormentas terribles y estaban seguros, tranquilos, porque estaban dentro del arca. Dice Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Escuche por favor lo que el Señor le dice. Le dice a Noé: entra. ¿Qué quiere decir eso? Si le dice entra, es porque estaba afuera. Porque no le está diciendo, bueno, ahora ya llegaste ahí, ahí estás en el arca. No, no solamente que él podía ver el arca, sino que le dijo, Noé, es necesario que tú estés dentro. Cristo estaba en el arca, Cristo era el arca. Y lo que le está diciendo es, entra Cristo, yo estoy en Cristo, Cristo soy yo, entre. O sea, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que los dos seamos uno. Yo quiero, y es cuando el Señor, cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra a la vida, es el mismo Dios que está dentro de él. Y eso es lo que el Señor quiere. O sea, no se trata simplemente de decir, sí, yo conozco eso, sí, yo sé, no, esa arca era tremenda, no, yo sé esa arca, no, es que eso era alguna cosa impresionante, no, qué construcción tan hermosa. Es que no se trata de eso. No se trata de decir, no, yo conozco todos los pasajes de la Biblia, no, yo llevo 30 años en la vida cristiana, no, yo soy de los líderes de allá, no, yo soy un predicador, no, yo soy el pastor. No se trata de eso. No, yo canto en la alabanza. No, no se trata de eso. Porque eso puede ser muy interesante. Eso puede tener un gran mérito, pero de eso no te salva. ¿Cuántas personas que son grandes ministros, que son grandes pastores, que son grandes líderes, pero no se han convertido al Señor? No han entrado. El Espíritu Santo no está dentro de ellos. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Yo quiero que tú estés dentro. Pero escúcheme, cuando Noé y las personas que estuvieron ahí y todos los que estaban dentro, ellos ya no tienen ningún problema. Porque dice la escritura que el mismo Señor cerró la puerta. ¿Sí notan eso que la Biblia dice? Ahí está en el libro de Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra, los que vinieron, los que aceptaron el llamado, los que entraron, los que creyeron, los que ya aceptaron eso y aquí estoy, los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Como lo había mandado Dios, es solamente, escúcheme, Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Así lo manda Dios. Que los hombres quieren decir, no, eso por cualquier camino se llega a Roma, y pueda que por cualquier camino se llegue a Roma, pero no al cielo. El único camino para llegar al cielo se llama Cristo Jesús. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Cristo Jesús. Así que nosotros no podemos darnos el gusto, el lujo de meternos por los atajos. Eso es lo mismo. Eso no importa. No se importa. Eso, todas las religiones son los mismos. Yo quiero decirles, pueda que sí, pero es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es aprender a tener una relación íntima y personal con Dios. Por eso, ese es el camino. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino y yo soy la vida. Nunca dice en la Biblia que Jesucristo diga, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las puertas, yo soy uno de los que le puede dar vida. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso tenemos que estar muy seguros y muy certeros, porque en esto no nos podemos equivocar. Yo quiero decir, nosotros nos podemos equivocar en muchísimas cosas en la vida. Muchísimas cosas, en la carrera que tú elegiste, en el negocio que emprendiste. Es más, inclusive en el matrimonio. Pero en algo que tú no te puedes equivocar es en la certeza de que Jesucristo sea tu Salvador, que Jesucristo sea tu Señor. ¿Tú tienes la certeza de eso? Porque es lo más importante. Mire, yo sé que en la vida hay cosas importantes, mis amados. Yo sé que tú puedes estar persiguiendo logros y metas y te pueden traer mucha satisfacción. Pero el mayor
el mayor éxito, el mayor logro que tú puedes tener en tu vida. Y quiero decirles, miren, así no tengas nada más, así no tengas absolutamente nada, pero si tú tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Caso contrario, tú puedes tener todo en esta tierra, lo habido y por haber, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque el día que partamos de esta tierra, lo único que nos vamos a llevar es a Cristo. Lo único que vamos a tener es a Cristo, y con Él lo tenemos todo. Pero si tú tienes todo y no tienes a Cristo, te vas con las manos completamente vacías. No hiciste nada, perdiste todo el trayecto aquí en tu vida. Así que por favor, ten cuidado en esto. Aquí le está diciendo, los que vinieron, machos y hembra, y dice al terminar este pasaje, si ustedes notan, dice, y Jehová le cerró la puerta. Es decir, Él puso el sello. Y después de que estaban adentro, nadie los podía sacar. ¿Quién? Estaban en el arca que tenían toda la seguridad y no iba a pasar, no se iba a hundir, ni una gota de agua iba a entrar. No se preocupen por eso. 1. 2. Es el mismo Dios que cerró la puerta. ¿Qué selló eso? Es el mismo Dios que hoy, listo, ya, están los que son, ya están listos. Es hora de cerrar la puerta. ¿Sí? Hasta aquí vamos, por favor. Ahora, dice la escritura, y los que vinieron, los que entraron, es decir, aquellos que están en Cristo, tienen la seguridad, tienen la certeza. Si tú tienes, escúcheme, si tú tienes la certeza, por favor, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si tú tienes la certeza de tener a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú naciste de nuevo, si tú te entregaste verdaderamente a Cristo, tranquilo, debes estar seguro. ¿Puedes cometer errores? Sí. ¿Puede fallar ocasionalmente? Sí. ¿Eventualmente? Sí. Pero tiene la certeza. Escúcheme. Noé en el arca y la familia, hagamos este cuadro. ¿Ustedes se imaginan todo el movimiento que tenían ahí dentro? Cuando venían esas olas y golpeaban, seguramente que muchas veces se cayeron. ¿Sí? ¿Sí? Miramos ahí el cuadro. Muchas veces se cayeron. Pero nunca se salieron del arca. Nunca fueron arrojados fuera del arca. Se cayeron. ¿Y qué harían? Se levantaron otra vez y siguieron. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Escúcheme. Nos podemos caer muchas veces. ¿Cuántos de los que están aquí honestamente pueden levantar la mano junto conmigo y decir, sí, nos hemos caído muchas veces? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Claro, nadie ha dicho que somos perfectos, porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo y estamos propensos a fallar muchas veces. Muchas veces. Pero no quiere decir que porque nos caemos somos sacados del arca. No sé si me estoy dando a entender. Hay un pasaje que me fascina, que ustedes lo conocen también, que lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está en el arca, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos, somos diferentes. Estábamos fuera del arca, estamos fuera de Cristo, ahora estamos en Cristo. Diga conmigo, somos nuevas criaturas. Y lo más, digamos, la seguridad más grande que podemos tener acá es que el Señor es el que cerró ahí, cerró el arca. Es el Señor el que dice, ya están en mis manos, y el Señor hace esto, cierra y dice, lo que está en mis manos, nadie me los podrá arrebatar. ¿Será que el diablo tiene más poder que Dios para abrir la mano y sacarnos? ¿Será que mi pecado, por grande que sea, será más fuerte que el poder de Dios para decir, uy, me salí por causa de mi pecado? No. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, estamos escuchando hoy, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Ya, tú y yo tenemos un sello, y ese sello dice que le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como le pertenecemos a Dios, y como estamos en el arca, que se llama Cristo Jesús, por eso, a pesar de todo lo que vaya a pasar en esta tierra, a pesar de todo lo que se avecine por venir, diga conmigo, los hijos de Dios no nos hundimos, porque estamos salvos, estamos guardados, estamos cubiertos por el Señor Jesucristo. Ahora, escúcheme por favor esto. Dios no solo mantuvo el agua afuera, a través de calafatear y lo demás, que ya lo explicamos, sino que Noé lo mantuvo dentro. Esto es bien importante. O sea, ¿por qué estaba dentro? Porque es que la puerta la cerró Dios. Y nadie, la Biblia dice que las puertas que el Señor cierra, nadie las puede abrir. Y al igual, las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Y en esta oportunidad, el Señor cerró la puerta y absolutamente nadie. Es decir, que Noé tenía la certeza y la seguridad, Noé y su familia tenían la certeza que nadie los podía sacar. Estaban ahí.
La misma certeza que tú y yo debemos tener. Debemos estar seguros que si nos entregamos a Cristo, que si nacimos de nuevo, que si somos hijos de Dios, nadie nos podrá sacar. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Eso se llama gracia. Eso no es porque yo lo haga, no son por mis méritos, no son por tus méritos, es por la gracia de Dios. Y alguien podría decir, ¿y si pierdo mi salvación? ¿Cómo podía Noé perder esa salvación que tenía? Ese refugio que tenía, esa cobertura que tenía, si fue Dios el que cerró la puerta. Escúcheme, nosotros tenemos que estar muy claros en este punto. Es un punto que nosotros debemos definirlo ya. Eso no es que después, la tradición enseña que no, que allá después de que murió la persona, entonces vamos a hacer algunos rezos, algunos responsos para que el alma de esa persona salga del purgatorio y se vaya para el cielo. No, mis amados, es aquí en la tierra. Es en este tiempo, tú que tienes la conciencia, tú que tienes el conocimiento, el discernimiento, que toma la decisión. Esos son de los temas que uno no puede decir, después miro. No son de las cosas que son aplazables. Algunos dirán, no, eso ya cuando esté allá es que voy a estar seguro. No, es que es acá donde nosotros garantizamos, donde nosotros tenemos la certeza. Y es una decisión que tú y yo debemos tomarla. ¿Cuándo? Ya tendrías que haberla tomado. Y si no la has tomado, hoy es el día para que tú la tomes. Si usted no cree en la seguridad aquí abajo, escúcheme, ¿qué le hace pensar que tendrá la seguridad allá arriba? Entonces tenemos que estar seguros. Y cuando tenemos esa seguridad, mis amados, no te preocupes. No te preocupes que Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, mis amados? De un aplauso al Señor, coloque un amén acá. La gracia no solamente entonces nos salva. La gracia no solamente nos mantiene, digamos, en esa salvación, porque hemos aprendido entonces 3 puntos vitales y fundamentales. La gracia, diga conmigo, provee un salvador. La gracia provee salvación. Y la gracia provee seguridad. 3 cosas que si las guardamos en nuestro corazón, nos van a mantener tranquilos, seguros, que aunque pase todo lo que está pasando, nosotros no nos descomponemos porque estamos en las manos del Señor. Dios guarda, Dios es fiel. Y si esta palabra el Señor nos está dando, es para que tengamos la certeza y tengamos la seguridad. Y Dios no puede... como haberle dicho a Noé cosas como estas. A ver, Noé, mire, vas a hacer una arca, mire que coge unas escobas por ahí, saquen los palos y haga un arca y cuando eso se esté moviendo allá adentro, entonces usted cójase duro esos palos y no se suelte, porque esto se va a mover mucho ahí bien agarrado de esos palos. Usted se imagina de pronto a Noé diciéndole a la esposa, ay, mira amor, ore para que yo tenga tanta fuerza para que me pueda sostener de estos palos. Y que yo le diga, mire, vas a ahí hacer lo más que puedas hasta que todo esto pase. ¿Ustedes se imaginan si la salvación fuera así? ¿Por nuestros propios méritos? ¿Por nuestro propio esfuerzo? ¿Por nuestra propia capacidad? Yo creo que ninguno podríamos sostenerla. Ahora, de hecho, si la salvación no se ganó por obras, ¿por qué podemos decir nosotros que la vamos a retener por las obras? Si la salvación fue por gracia, es por los méritos, no es por la fuerza que yo tengo, no es por lo mucho que yo me agarre de Dios, es por la misericordia de Dios. Es Dios el que nos agarra, no nosotros agarrándonos a Él, es Dios el que nos agarra. Juan en el capítulo 10, para terminar, versículo 27 en adelante, dijo esto el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Escuchen, vida eterna. No es una vida temporal. No les voy a dar vida hasta que ustedes pequen. Porque después de que pequen, no. Vida eterna. ¿Cuándo se acaba? Nunca. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿No perecerán qué? Jamás. No dice, y perecerán cuando pequen. No. Dice, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Y nadie es nadie, mis amados. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Escúcheme, por favor. ¿Por qué Dios me ha sostenido? ¿Por lo que yo soy? ¿Por lo que he hecho? No, es que soy un buen hombre. No, mis amados. He sido sostenido simplemente porque tengo un gran Salvador.
He sido sostenido simplemente por la admirable gracia de Dios que ha sido extendida a mi vida. Porque la gracia me provee el Salvador, me provee salvación, y la gracia es la que me provee seguridad. Y estoy seguro en Dios porque es Él el que ha hecho la obra. En caso contrario, ni siquiera estaríamos acá, mis amados. Así que hoy tenemos que decirle, Señor, gracias. Ahora, aquí yo quiero terminar con esta ilustración. Y es, ¿ustedes recuerdan a Matusalén? Matusalén, dice la historia, que es el hombre que más vivió en esta tierra. Si tú recuerdas, la edad de Matusalén cuando murió era de 969 años. Esa fue la edad que murió. Pero Dios había dicho que cuando Matusalén muriera, vendría el diluvio. Y hay un detalle que es bien importante, porque el nombre Matusalén, si de pronto tú has estudiado eso, el nombre en original Matusalén quiere decir cuando él muera, será enviado. El nombre Matusalén dice, su muerte lo traerá. Y lo que Dios estaba diciendo es que cuando muriera Matusalén, vendría el juicio. ¿Por qué duró Matusalén 969 años? ¿Por qué ha sido el hombre que más ha durado en esta tierra? ¿Será que su genética, será que tenía unos genes más poderosos que cualquier otro ser humano? Y la respuesta no tiene nada que ver con genética, pero sí tiene que ver con la misericordia de Dios, con la paciencia de Dios, con la compasión de Dios. Y Dios dilató, fue dando una dilación, fue, digamos, como frenando ese proceso, hasta que dijo, no más. Lo mismo sucede hoy en día. Quiero decirles, y quiero cerrar con esto, si fuera por lo que nosotros hemos hecho, si Dios no fuera ese Dios tan amoroso, tan misericordioso, si su gracia no hubiese sido tan extendida hacia nosotros, esto se hubiese acabado hace ya mucho tiempo, por esa maldad que tenemos nosotros, que podríamos decir que es igual o superior casi ya que la maldad que hubo en aquel tiempo. Sin embargo, Dios dejó un pasaje que está en la Biblia, en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos, no, esto ya no, Dios no va a venir ya, el juicio no viene, eso no va a pasar nada. No va a pasar nada, ojo, atentos. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si Dios no te ha llevado, es porque Dios posiblemente está esperando que ese detalle, que ese asunto, que ese pendiente que tú tienes pueda ser resuelto, que ese rencor que tú tienes, que ese pecado oculto que tú tienes, lo puedas confesar a Dios, te arrepientas de tu pecado y te pongas en paz con Él. Ustedes han visto, hay testimonios por montones de personas que, aunque se quieran morir, están sufriendo de una forma impresionante, y Dios en su misericordia les permite que aún al final se puedan arrepentir, se puedan reconciliar con sus seres queridos, y después de que han dado ese paso, ¿sabe qué sucede? La persona al instante muere. Dios en su misericordia, Él llama misericordia de Dios. Hay otros que Dios dice, eso es la misericordia del Señor. Pero si Dios te ha traído y estás hasta aquí escuchando este mensaje, si tú sabes que hay algo que hay en tu corazón que no está bien delante de Dios, por favor, ponte a cuentas. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Tú has visto que algún ladrón llama y diga, oiga, esta noche voy a ir allá a asaltar su casa? ¿Cuándo llaman? ¿Cuándo avisan? Oiga, señora, tenga cuidado porque ya voy a robarle ese celular. Nunca avisan. Dice la escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escúchenme, por favor, hay que estar muy, muy pendientes. Como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Esto nos asegura que el tiempo del juicio está por venir. Cuando Pedro escribió, escúchenme en esto, cuando Pedro escribió esta carta, la gente diría, no, eso es una locura, eso cómo va a ser, eso es lo más ridículo que yo he escuchado. ¿Cómo que se va a calentar? ¿Cómo que los elementos van a estar ardiendo?
¿Cómo que las obras serán quemadas? Eso es una locura. ¿Cómo que la tierra se va a quemar? Nah, eso es hoy no es tan locura. Hoy, escúcheme, hoy no es tan ridículo. Porque nosotros ya hemos escuchado el calentamiento global. ¿Sí has escuchado eso? Hemos escuchado de todo lo que está por venir. Y eso cuando habla ahí del fuego, del calor que será deshecho, que está ardiendo, eso habla de fiebre, habla de un calor intenso. No es lo que estamos viviendo hoy en día, no es lo que está pasando, que los glaciares se están descongelando. Por eso, mis amados, eso y muchísimas cosas más nos dan la certeza y la seguridad que el tiempo del Señor está por venir. La pregunta final es: ¿cómo estás delante de Dios? Si hoy fuera, quiero hacerte unas preguntas sencillamente, para que tú te las respondas. No me las respondas ni levante la mano solamente, ahí tú te la respondes internamente. ¿Tú estás seguro o segura de que estás dentro de esa arca de la seguridad, del arca de la salvación? ¿Tú tienes la certeza diciendo, estoy completamente seguro que yo soy dentro del arca? ¿O de repente no será los que dicen, yo como que no tengo la seguridad, yo como que no tengo la certeza? Pregunta: ¿tú ya has decidido entregar verdaderamente tu vida al Señor Jesucristo como Salvador personal? Pregunta: ¿verdaderamente ha cambiado tu vida? ¿Eres una persona diferente? ¿Eres una nueva criatura? ¿Tú tienes una relación genuina y sincera con Dios? ¿O simplemente no será que lo que tú tienes es simplemente una religión? Y te cobijas con esa religión y te cubres haciendo algunas cosas y pagando para algunas misas y cosas como esas y rezos y lo demás, y piensas que estás bien con Dios, y lo único que tú tienes al final es simplemente una religión, pero tienes una relación personal con Dios. Tú estás seguro que cuando tú des tu último suspiro, en tu último respirar, tú estás seguro que con la persona que te encontrarás próximamente cara a cara es con el Señor Jesucristo, es con tu Salvador? O en tu corazón está la angustia, está la zozobra, y tú dices, yo no estoy seguro, yo no sé la verdad cuál va a ser mi rumbo, yo no estoy seguro, no sé cuál será mi destino. Si no tienes esa seguridad, mis amados, por favor, ore al Señor en esta hora. Dile: Señor, yo necesito tener esa seguridad. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador y que mi pecado merece el juicio, Señor. Yo sé que tú no puedes ser burlado, Señor. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Posiblemente tú tengas que decirle en este mismo momento: Señor, tú sabes que yo estoy viviendo el pecado, que estoy practicando algún pecado, que tengo algún pecado oculto, que estoy consumiendo pornografía, que estoy lleno de pecado, que estoy lleno de maldad, Señor, que hay vicios en mi vida. Tú sabes, Señor, que hay mentiras. Tú sabes, Señor, que hay malas palabras. Y en fin, tantas cosas, Dios. Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón. Tú puedes decirle en esta hora: yo no quiero seguirme engañando. Yo no quiero, Señor, estar titubeando. Yo no quiero que un día se cierre esa puerta y quedarme por fuera, Señor. Al escuchar este mensaje, me doy cuenta, Señor, que tú eres mi refugio, que tú eres quien me guarda, Señor. Y que toda la ira de esa lluvia, de esas tormentas, golpearon sobre ti, Señor. Pero que los que estaban dentro no les sucedió nada. Yo quiero estar protegido en ti, Señor. Por eso en esta hora quiero abrir mi corazón de una forma sincera y genuina. Pedirte perdón por mis pecados y darte lugar para que tú entres a mi corazón y que seas mi Señor y que seas mi Salvador. No puedo exponerme al juicio que viene y quedarme fuera del arca. Yo quiero, a partir de este momento, estar dentro del arca de la salvación, que eres tú, Señor Jesucristo. Sé que no es una iglesia, sé que no es una persona, sé que no es una denominación, sino que la salvación es una persona llamada Cristo Jesús. Así que a ese Jesús, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario y que pagó por mi pecado y que derramó su sangre para limpiarme de todo pecado, a ese Jesús quiero entregar mi vida hoy y reconocerlo como el Salvador y el Señor de mi vida. Y cuando digo el Señor de mi vida, es que estoy completamente dispuesto a entregar mi vida y a sujetarme a tu voluntad, Señor Jesús. Te doy muchas gracias. Amén.